Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada, cada suspiro de la pareja más explosiva de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Estoy súper emocionada de teneros aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza con gafas de buceo y snorkel, en un tema que nos ha tenido a todos, absolutamente a todos, al borde del asiento, la noche romántica de Demet y Can. Sí, esa noche que marcó un antes y un después en su relación. ¿Qué pasó realmente tras esa noche llena de promesas, de sentimientos a flor de piel, de miradas que lo decían todo? Vamos a analizarlo en profundidad y a teorizar sobre cómo esa noche lo cambió todo. Vamos a convertirnos en detectives del amor, examinando cada pista, cada indicio, cada pequeño gesto que nos revele la verdad detrás de esa noche mágica. Pero antes de que nos lancemos a la piscina de las especulaciones y los análisis, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras actualizaciones sobre Demet y Can. Y por supuesto, dejad vuestro like si os gusta el contenido. Vuestro apoyo es el combustible que impulsa este canal. Sois como el oxígeno que necesitamos para seguir respirando este amor turco. Así que sin más dilación, vamos allá. La famosa noche romántica. ¡Ay, la famosa noche romántica! Todos la recordamos. La tenemos grabada a fuego en nuestra memoria kanyamaníaca. Fue ese momento en el que Can y Sanem, por fin, después de un camino tortuoso lleno de obstáculos dignos de un reality show, dejaron atrás las dudas, los miedos, los malentendidos y se entregaron al amor que sentían el uno por el otro. Fue una noche mágica, una noche llena de confesiones susurradas al oído, de caricias que quemaban como el sol de Estambul en pleno agosto, de besos robados bajo la luz de la luna que parecían sacados de un videoclip romántico. Pero, ¿qué ocurrió realmente tras esa noche? ¿Qué pasó cuando las luces se apagaron y el sueño terminó? ¿Cómo influyó en su relación, en sus vidas, en sus futuros? ¿Fue realmente el comienzo de un felices para siempre o solo un espejismo en el desierto del amor? Para empezar, esa noche consolidó su relación. Antes de esa noche su relación era un torbellino de emociones, una montaña rusa de altibajos que nos dejaba con el corazón en la boca y las uñas mordidas hasta el codo. Había atracción, sí, muchísima. Una química que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor a primera vista. Pero también había inseguridades que les carcomían por dentro como termitas, celos que envenenaban el ambiente como una serpiente venenosa, secretos que los mantenían alejados como si fueran dos polos opuestos de un imán. Después de esa noche la dinámica cambió radicalmente. La confianza, que antes era un cristal frágil a punto de romperse, se fortaleció como un muro de hormigón. La comunicación, que era un laberinto confuso y lleno de callejones sin salida, mejoró como una carretera recién asfaltada. Y ambos se mostraron más vulnerables el uno con el otro, bajando la guardia y revelando sus verdaderos yo, sin máscaras ni disfraces. Sanem, que al principio era una joven ingenua e indecisa, una mariposa atrapada en un capullo, comenzó a florecer, a desplegar sus alas y a volar libremente. Empezó a ganar confianza en sí misma y en su relación, como si de repente hubiera encontrado la llave que abría la puerta a su propia felicidad. La noche romántica le dio la seguridad que necesitaba para creer en el amor de Can, para creer que él la amaba tal y como era, con sus virtudes y sus defectos, con sus rarezas y sus torpezas. Se sintió vista, valorada y amada por primera vez en su vida. Se sintió como la protagonista de su propia historia de amor, en lugar de ser solo un personaje secundario. Can, por su parte, también experimentó una transformación digna de un superhéroe quitándose su disfraz. Dejó de ser el hombre misterioso y reservado, el lobo solitario que vagaba por el mundo sin ataduras, para mostrar su lado más tierno y vulnerable, el osito de peluche que se escondía detrás de esa fachada de hombre duro. Esa noche le permitió conectar con Sanem a un nivel más profundo, a comprender sus miedos y sus inseguridades, a entender lo que realmente significaba el amor verdadero. Se dio cuenta de que Sanem era la mujer de su vida, la persona con la que quería compartir su futuro, la compañera de aventuras con la que quería explorar el mundo y construir un hogar. Pero claro, no todo fue un camino de rosas después de esa noche. No podemos pintar un cuadro idílico y perfecto, porque la vida real no es así. Los problemas no desaparecieron de la noche a la mañana como por arte de magia. Siguieron habiendo obstáculos que parecían diseñados para poner a prueba su amor,
malentendidos que surgían de la nada como setas venenosas, personas que intentaron separarlos con malas intenciones como si fueran villanos de una telenovela. Sin embargo, la diferencia es que ahora estaban juntos, unidos por un lazo más fuerte que el acero, por una conexión más profunda que el océano. Ahora tenían una base sólida sobre la que construir su relación, unos cimientos fuertes que podían resistir cualquier tormenta. La noche romántica también tuvo un impacto significativo en sus decisiones futuras. Sanem, impulsada por el amor de Khan y por su propio crecimiento personal, decidió perseguir sus sueños de convertirse en escritora, dejando atrás el miedo al fracaso y abrazando la posibilidad del éxito. Dejó atrás su trabajo en la agencia, que la había mantenido atada a una vida que no le pertenecía, y se dedicó por completo a escribir su libro, volcando en él toda su pasión y su creatividad. Khan, por su parte, apoyó incondicionalmente a Sanem, animándola a seguir sus pasiones y a no rendirse nunca, demostrándole que creía en ella y en su talento. Se convirtió en su mayor fan, en su mejor amigo y en su confidente más cercano. Además, esa noche influyó en su forma de ver el mundo. Ambos se volvieron más conscientes de la importancia de vivir el presente, de disfrutar cada momento juntos como si fuera el último, de no dar nada por sentado porque la vida es corta y el tiempo vuela. Aprendieron a valorar las pequeñas cosas de la vida, como un paseo por la playa al atardecer, una cena a la luz de las velas en la intimidad de su hogar, o simplemente un abrazo cálido y sincero que les recordaba lo mucho que se amaban. También es importante destacar que la noche romántica marcó un punto de inflexión en su relación con sus familias, que al principio eran como dos bandos enfrentados en una guerra civil. Ambas familias, que al principio eran escépticas sobre su relación, que veían su amor como un capricho pasajero o una locura juvenil, comenzaron a aceptarlos y a apoyarlos. Vieron que su amor era verdadero, que se amaban de verdad, y que estaban dispuestos a luchar por su felicidad, superando todos los obstáculos y desafiando todas las adversidades. Empezaron a verlos como una pareja sólida y unida, capaz de construir un futuro juntos. Pero, ojo, no podemos idealizar demasiado la noche romántica. No podemos convertirla en un cuento de hadas perfecto donde todo es color de rosa y los problemas se solucionan con un beso. Fue un momento importante, sí, un momento clave en su relación, pero no fue la solución a todos sus problemas. Una relación sana y duradera requiere trabajo constante, compromiso inquebrantable, paciencia infinita y mucha comunicación. Una noche romántica no es suficiente para construir un amor que perdure a través del tiempo. Es necesario el esfuerzo diario, la comprensión mutua, el respeto constante y el amor incondicional. En resumen, la noche romántica de Demet y Khan fue un catalizador que aceleró su relación, que les permitió conectar a un nivel más profundo, que les impulsó a tomar decisiones importantes sobre su futuro. Consolidó su amor, fortaleció su confianza y les enseñó a valorar el presente. Pero también les recordó que el amor verdadero requiere trabajo, compromiso y dedicación constante. Fue como encender la chispa que prendió la llama de su amor, pero luego tuvieron que alimentarla con leña para que no se apagara. Y ahora, mis queridos Kanyamaníacos y Demet Özdemir lovers, llegamos al final de este análisis apasionante. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo desmenuzando cada detalle de esta noche que lo cambió todo. Me he sentido como una arqueóloga desenterrando los secretos de una civilización antigua, descubriendo los tesoros escondidos en el corazón de esta historia de amor. Para recapitular brevemente, vimos cómo la noche romántica fue un punto de inflexión en la relación de Demet y Khan, consolidando su amor, fortaleciendo su confianza e impulsándolos a tomar decisiones importantes sobre su futuro. Sin embargo, también recordamos que el amor verdadero requiere trabajo, compromiso y dedicación constante. No podemos esperar que el amor nos caiga del cielo como una lluvia de estrellas fugaces. Tenemos que cultivarlo, regarlo y protegerlo como si fuera la flor más hermosa de nuestro jardín. Quiero agradeceros de todo corazón por estar aquí, por vuestro apoyo incondicional y por vuestra pasión por Demet y Khan. Sois los mejores. Sois como mi familia virtual, mi tribu Kanyamaníaca, mi ejército de Demet Özdemir lovers. Sin vosotros, este canal no sería lo mismo. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de la noche romántica? ¿Creéis que realmente lo cambió todo? ¿O pensáis que fue solo un momento más en su relación? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras teorías y vuestras opiniones. Quiero saber si estáis de acuerdo conmigo o si tenéis una visión diferente de la historia.
No tengáis miedo de expresar vuestros sentimientos y compartir vuestras ideas. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras actualizaciones sobre Demet y Can. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Os quiero. Os mando un abrazo gigante lleno de amor turco y besos Kanya maníacos. Que tengáis un día maravilloso y que el amor os acompañe siempre. Adiós, mis amores.